Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa. Tenemos un invitado que estuvo con nosotros hace pocas semanas, meses, perdón, y el tema de hoy va a ser un poco más literario que económico, pero el autor es economista. Sebastián Edwards, muchas gracias por haber venido. Hola Iván, como siempre, un gusto, un placer. Y el tema de hoy es un libro que acaba de salir hace 3-4 días, ¿no? Una memoria, una autobiografía, conversación ininterrumpida, o interrumpida, perdón, memorias. Sebastián, yo, como te dije antes de sentarnos, llegué hasta la página 257 y después 257. Me faltó, bastante. pero lo encontré muy entretenido. No tengo la capacidad para decir si es una buena o una mala obra literaria, pero lo encontré muy entretenido. Es muy buena. Pero te quiero preguntar, te falta mucho camino para andar. ¿Por qué decidiste esa hora? No, siento que yo siempre has tenido tu beta literaria, eres un economista distinguido. ¿Por qué decidiste escribir memorias? Bueno, la primera cosa es que yo distingo entre memorias, que es una colección de recuerdos basados ordenados, por decirlo de cierta manera, en ciertos episodios, de una autobiografía, que es lo que uno escribiría más hacia el ocaso de la vida. Estas son memorias y que se centran en ciertos episodios que yo viví en Chile, especialmente, pero también en la Universidad de Chicago, que me fui dando cuenta habían sido olvidados, quizás a propósito, quizás simplemente porque el mundo va evolucionando, y que a la gente le interesaba escuchar estos recuerdos. Por ejemplo, la experiencia que tuvimos en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, qué significó para mi generación, que éramos muy jóvenes, 18, 19 años, el golpe, mi partida a Chicago, cómo eran los Chicago Boys, el Santiago de esa época, donde muchos niños caminaban. Yo me iba caminando de los padres franceses, el segundo colegio que estuve, con la Alameda con Brasil, hasta mi casa en una Vitacura incipiente, a los 8 años. Entonces, había ido contando esto, escribiéndolo en algunas columnas, y la gente le interesaba, me pedía que contara más. Y una columna que escribí sobre los Chicago Boys generó mucha algidez, y varios editores me dijeron, oye, hay un libro acá. Y dije yo, bueno, pero un libro de ciertas memorias, y ese es el producto, son como 300 y tantas páginas, ¿no? ¿Y cuál es lo que hay dos lecturas, hay dos cosas muy fuertes que yo saco del libro. Una es tu experiencia como estudiante de ese Chile que era muy crispado, así que el ambiente, y después tu experiencia de cómo te abrió la mente, que ya venías como predispuesto, tu experiencia en Chicago, en Estados Unidos, ¿no? Y la otra corriente fuerte, como la veo yo, es tu relación con tu madre. Incluso tu madre está súper presente, pero hay una cosa muy fuerte y que terminas el libro con esta frase que te dijo tu padre cuando recién se fue, ¿no? Que no el silencio no acalle tu voz, sino como es la claro, frase. Que el calor del silencio no suprima o no tu voz, que siempre hay que hablar y mantener el diálogo con los otros. Y tú tienes razón, esas son las dos líneas que van en el libro. Cuando empecé hablé con el editor de las ediciones UDP, el director editorial, con Matías Rivas, y la pregunta era, bueno, ¿qué episodios elegirlos? ¿Cómo organizarlos? ¿Cómo contarlos? Y ahí se me ocurrió que había una cierta relación entre lo que yo hubiera querido haberle contado a mi padre, que murió, primero le dio Alzheimer y luego murió, y yo me quedé en una conversación interrumpida con él, y de ahí va el título. Y eso es un poco el motivo. Yo tuve una relación compleja con mi padre, como muchos. No el primero ni el último. No es ni el primero ni el último. Esto va a ser una relación compleja donde esencialmente yo me retraía y no le hablaba. Y él quería saber más de mí. Me preguntaba, ¿cómo son tus compañeros en Chicago? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo es la cátedra? ¿Cómo es Milton Friedman? Y yo simplemente me quedaba callado y no le hablaba. Entonces decidí una manera de organizar la historia. Estas son las cosas que a mi padre le hubiera gustado saber y yo no le conté. Y al final creo que resultó bastante interesante porque vienen todas las experiencias, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Dirinco fijando precios. Mi padre sabía que yo trabajaba para el gobierno a los 19 años en el Ministerio de Economía, pero no tenía idea. Y me preguntaba, ¿y cómo es tu trabajo? Y hablas con otros profesionales. ¿Qué has aprendido en la parte práctica? Y yo simplemente mantenía un silencio, del cual obviamente me arrepiento. Y entonces voy organizando estas memorias en función de lo que a mí me parece a mi padre le hubiera gustado escuchar. Hay una parte en tu libro que tú cuentas cuando decidiste ser economista. No quiero contarla yo porque obviamente tú hiciste tu carrera como economista, pero tú lo decidiste, no sé la edad, pero 17, 18 años. 16 más bien, sí.
Pero cuenta un poco esa anécdota y después quiero entrar a tu paso por el socialismo. Bueno, estaban en el colegio. Yo fui a 3 colegios. Primero fui a un colegio de niñas, donde había 500 niñas y 4 niños, entre jardín y segunda de preparatoria. Son lo cual fue extraordinario. La edad equivocada. La edad equivocada, pero una relación muy adecuada entre niñas y niños. Y después fui a Los Sagrados Corazones, aquí en la Alameda, abajo, donde fui muy, muy infeliz. Y finalmente terminé en quinta de preparatoria, en el colegio donde habían ido mis tíos paternos en el Grange, donde fui un estudiante bastante mediocre hasta el final. Y un profesor, un mítico profesor para muchos chilenos, Sergio Riquelme, que terminó siendo, cuando vuelve la democracia, el primer rector en democracia del Instituto Nacional, y que formó a gente como a Carlos Ominami, a Ricardo Solari, a todos los institutnianos. También era profesor en el Grange y tuvo una enorme influencia sobre mí. Y un día Sergio Riquelme me enfrenta a la salida de la clase y me pregunta algo así como: Edward, si usted, ¿por qué no estudia? Y yo me traté de escabullir y me dice: hijo, yo creo que tú debieras leer más y estudiar más. Y me pasa un libro de uno de los primeros economistas chilenos, Jorge Ahumada, un prócer del humanismo cristiano en Chile. Exacto. Se llamaba En vez de la miseria. Me dice: léelo. Y después me lo quitó, me dijo: no, la verdad es que tú no eres capaz de leer esto. Y eso me picó la araña y lo leí. Y me interesó. Era un libro muy progresista para su época. Hablaba de la reforma agraria, hablaba de cambios sociales, desde la perspectiva del humanismo cristiano. Y cuando yo terminé de leer ese libro, yo le digo a Sergio, yo quiero ser economista. Y él me dice: no te apresures, hay muchas otras cosas que tú puedes hacer. Y me va aguijoneando durante esos año y medio, 2 años últimos del colegio, y me va incitando a que yo lea más, piense más, sea crítico. Y Sergio Riquelme tuvo una enorme influencia sobre mí. Yo lo quería, el día falleció, enormemente. Cuando vino una vez a Chile, lo busqué y lo fui a ver a la rectoría del Instituto Nacional. Y lo convidé a almorzar. En ese tiempo el Hotel Carrera todavía existía, todavía está. Claro. Y fuimos al Copper Room. Y en el transcurso entre el instituto, Arturo Prat con la Alameda, y el Hotel Carrera, que deben ser 5 o 6 cuadras, sí, nos demoramos 25 minutos porque lo paraban cada 3 metros, ex alumnos del instituto o del Grange, y los saludaba, y él sabía algo en particular de cada uno. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo anda tu hermana, la que se fue a vivir a Talca? Y la gente lo adoraba, pero era un tipo exigente. Sí, no, él pasó fue profesor mío también en el año 78, 79 y 80, y nos preparó lo que en ese momento se llamaba la prueba de aptitud académica, que había una parte que era historia, y que él fue el que nos preparó. Claro, Sergio, en cierto modo, a lo mejor él afectó tu misma manera de mirar, y que hayas terminado en este periodismo de vanguardia que tú haces, Iván, ¿no? No, sería Bueno, hay una cosa que yo no sabía del libro y que probablemente la gente que te ha seguido toda tu carrera en Chile lo sabía. Yo no sabía que tú habías pasado por el socialismo activo, ¿no? Leyendo el libro, creo que me gustó más en el sentido de que, como me sorprendió porque no lo sabía, comentándolo con algunas personas esta semana, me dijeron: no, pues era como sabido. Bueno, yo no lo sabía. Cuenta un poco tu paso del socialismo activo, después en socialismo con escepticismo, hasta convertirte en un liberal. Y quiero hablar para la gente, yo siempre digo acá, los liberales de Chile no son verdaderos liberales, no, de la boca para afuera son liberales, pero no lo son. Estoy hablando más liberal, el concepto anglosajón del liberalismo moderno. Bueno, mucha gente se ha sorprendido igual que tú. Obviamente la gente de mi generación sabía que yo había sido un militante activo del Partido Socialista, pero el comienzo de todo esto es el fin de los 60, y una manera de fijarlo históricamente es mayo del 68 en París. Y los estudiantes del mundo entero hacen una erupción y exigen a los gobiernos en ese momento que se preocupen más por la cuestión social, que sean más transparentes, que compartan el poder, que termine la guerra de Vietnam. Entonces tenemos mayo del 68, después, un poquito después, Berkeley, donde tú estuviste, que también los estudiantes se rebelan. Después UCLA con Angela Davis, donde yo enseño hace tantos años.
Luego, México, la Plaza de las Tres Culturas, la matanza de Tlatelolco, la reforma universitaria en Chile. O sea, hay todo un movimiento que los estudiantes de todos Y la fascinación con Cuba y el Che en esa época. Exactamente, el Che como un ideario. Y muchos, no la mayoría, pero muchos estudiantes de colegio del Barrio Alto empiezan a transitar hacia la izquierda y casi todos ellos, la gran mayoría, van al MAPO. Exacto, yo te iba a preguntar por qué no caíste en la red del MAPO. Yo sé que eres amigo de Máximo Pacheco. Claro, bueno, yo lo cuento en el libro con mi querido amigo Luis Plasencia, un chico de Talcahuano, que éramos compañeros del Grange. Decidimos que éramos de izquierda y que queríamos participar activamente en las elecciones presidenciales que se venían. Todavía no se sabía que Allende iba a ser el candidato, la UP no había decidido todavía quién era el candidato. Estaban los precandidatos, Alberto Baltra, Jackson Scholl, Tarud, Pablo Neruda, Allende. Y fuimos a una o dos reuniones del MAPO, a las que me convidó Máximo Pacheco, el actual ministro, y a nosotros nos pareció que era como ir a una kermés del Villa María. Entonces dijimos, no, si vamos a ser de izquierda no vamos a seguir el mismo grupo social. Y vestidos de uniforme del Grange, vimos las opciones y decidimos, vamos a ser socialistas, o vamos a ¿Quién era el símbolo del socialismo en esa época? No solo en Chile, pero en el mundo. ¿Quién era como los hitos que tú miras? Este es el tipo socialista que yo quiero ser. Era Cuba, porque... El socialismo cubano era bueno, era un socialismo auténticamente obrero, que el MAPU no lo era. Después pudo atraer un cierto número de obreros, pero el MAPU era más bien estudiantil. Auténticamente chileno, o latinoamericano, su emblema era un mapa de América Latina claro. con una hacha. Los líderes del Partido Socialista en ese momento tenían distintas tendencias. El más conocido era Salvador Allende, pero estaba obviamente Carlos Altamirano, Aniceto Rodríguez, Adonis Sepúlveda, los hermanos Palestro, la diputada Lazo, Carmen Lazo. Era una gran cantidad de gente. Y nosotros, vestidos de uniforme del Grange, con una corbata tipo inglesa de oficial de caballería, como la que tienes puesta tú. Gris con azul era. Así es. Tomamos una micro desde La Reina hasta Vicuña Maquena y nos presentamos y entramos a los 16 años, clampiños, vestidos del Grange, a decir queremos militar en el Partido Socialista. Y lo extraordinario es que no se rieron de nosotros. Te inscribieron. No, nos tomaron en cuenta, nos hicieron un montón de preguntas, nos preguntaron dónde vivíamos, nos inscribieron, nos dijeron ahora tienen que ustedes ir allá y los van a canalizar en la militancia. Y así empieza mi militancia en el Partido Socialista, que después se amplía y un poco por descarte me nombran dirigente en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Tú cuentas tu desencanto en varios episodios. Uno, no debate, pero que te funa en público este estudiante boliviano, ¿no? Lozano. Sí. Después, varias experiencias en diferentes reuniones. Y yo hago un paralelo un poco lo que está pasando con la centroizquierda en Chile ahora. ¿No? Hay muchos de concertacionistas tradicionales o como algunos incluso en este diario a veces le decimos los del Partido del Orden, que cuestionan hacia dónde ha ido la nueva mayoría y que entre comillas se ha izquierdizado y que están llegando a influir con todas las ponderaciones y matices que se pueden hacer el mismo tipo de debate setentero que eventualmente llevó a la izquierda a donde todos sabemos que no fue un rol. Tú compartes que tú ves paralelismo, yo sé que tú estás bastante en sintonía con lo que pasa en Chile, pero tú ves en el debate actual, el debate político, estas dos almas de la concertación o dos almas de la nueva mayoría, que se está volviendo, hay una parte que está ganando más influencia, que se asimila a los mismos errores o a las mismas virtudes, depende de cómo lo vea, de lo que pasó en los años 70. Hay cierta similitud y al mismo tiempo hay una enorme diferencia. Hay similitud en el sentido de que se empieza a quebrar o a producir una incisión en las dos posiciones, una posición más centrista, si tú quieres, más de buscar alianzas, en cierto modo más socialdemócrata, y otra que es más de izquierda dura. En ese sentido hay un paralelismo, pero es un paralelismo que está mucho más corrido al centro. No hay, los duros de hoy serían en los años 70 considerados totalmente socialdemócratas. La caída del muro de Berlín, el fracaso absoluto de los socialismos reales, los problemas en Cuba,
la persecución de los homosexuales en la isla, de los intelectuales. Todo eso hace que no solo se decepcione un Sebastián Edwards a los 20 años, sino que cambie el debate. Entonces, es cierto que hay dos facciones que pelean, en eso se asemeja, pero ideológicamente está mucho más corrido este debate al centro, que en esa época la gente se olvida lo que era. Yo hablo en el libro largamente de Martha Harnecker, a quien yo miraba con ojos bastante embobados. Obviamente ella era la profesora y yo era el alumno, pero a mí me fascinaba intelectualmente y también como persona. Marta abogaba por un marxismo, pero duro. Y eso hoy día no está sucediendo. Por tanto, hay paralelismo, pero también hay grandes diferencias. ¿Te parece, hablemos un poco de Chicago, porque lamentablemente queda poco tiempo? Yo acá, a nivel personal, siempre quiero distinguir, yo comparto, he estado solo en la ciudad de Chicago, no he estado en la universidad, obviamente conozco su historia, conozco la historia de Chile, el rol de los Chicago Boys, pero no puedo estar más de acuerdo con cómo tú describes, habiendo estudiado en Estados Unidos, de que esa como pensamiento lineal de que uno va y que es todo dogmático, que es una fábrica de crear Hernán Vigis. Esa no es la experiencia de ninguna de las buenas universidades que existen en Estados Unidos, ya sea Chicago o, no sé, el New School en Nueva York, que es el más progresista. No hay, porque la verdad que en ese sentido el sistema americano, sobre todo las buenas universidades, te genera una capacidad de cuestionar y todo. Y tú criticas la película. Yo no sabía que la anécdota que tú cuentas del documental. A mí me gustó como cinematografía, me gustó, me entretuvo, pero yo salí sin haber sabido todo lo que tú sabes, yo salí con la misma sensación, ¿no? Entonces hablo un poco porque Chicago es una parte de la historia de nuestro país que va a quedar para siempre. Para siempre. No, yo lo que yo hago es tratar de diferenciar entre lo que en Chile se conoce como un Chicago Boy y lo que es la Universidad de Chicago y aquellos que estudiamos en la Universidad de Chicago. Y yo no soy el único que, habiendo estudiado en la Universidad de Chicago, no soy un Chicago Boy. ¿Por qué? ¿Los Chicago Boys apoyaron a la dictadura? ¿Un grupo de nosotros? No. Los Chicago Boys son muy conservadores, muy católicos. Un grupo de nosotros no. Los Chicago Boys son muy pro mercado, a veces un poquito mecánicamente o dogmáticamente, y la mayoría de los, no todos, pero la mayoría de los que estudiamos en Chicago sí somos partidarios de la libre competencia y somos pro mercado, lo cual no es lo mismo que ser pro empresa, porque hay empresas buenas y hay empresas malas. Pero yo no soy el único, está Roberto Saller, está Carlos Massad, Ricardo French Davis, Andrés Sanfuentes. Lo que pasa es que la historia la escriben los victoriosos. Exacto. Y la historia va a quedar que los Chicago Boys son esta extraordinariamente fuerza positiva o este grupo de dogmáticos que arruinaron al país. Exacto. Entonces lo que yo hago es lo que tú decías, es explicar lo que es el rigor científico, analítico, la manera abierta de pensar en una gran universidad a nivel mundial, como es la Universidad de Chicago, o como es Berkeley, donde estás tú, o Yale, o UCLA, o Harvard, y es rigurosa, y lo que más te enseñan es a hacer preguntas, a cuestionarlo todo y no quedar nunca satisfecho con una pregunta, con una respuesta fácil, con la respuesta de cliché, con la consigna. Y en ese sentido, hay algunos Chicago Boys en Chile que han dado esa impresión o que se comportan de esa manera, con el cliché fácil y el dogmatismo, y yo lo que quise hacer es romper ese esquema porque toda gran universidad funciona en la base del rigor y de las preguntas difíciles. Te quiero terminar con una última pregunta que no está relacionada no directamente con el libro, pero es una frase que tú dijiste cuando estuviste acá hace un par de meses que yo te la he robado, a veces estoy crédito y a veces no, y a veces a propósito y a veces se me olvida, pero tú dijiste algo que a mí me identificó. Tú dijiste en ese momento, hablando de lo que está el debate que está teniendo Chile ahora actual, de que el problema más grande que tú veías es de que la derecha no quiere reconocer de que el modelo se agotó y que la izquierda no quiere reconocer que el modelo fue exitoso, ¿no? Y yo lo he usado en diferentes formas. Lo que está pasando ahora, el debate, ahora incluso algunos cuestionando si hay que concentrarse tanto en el crecimiento, ¿nos hemos movido un poco en estos 4 meses? ¿Eres un poco más optimista de que vamos a salir de este momento tan crispado que llevamos? ¿O es parte de un proceso que le queda para? No, yo creo que ha habido un mínimo avance. Creo que todavía dentro del gobierno hay una falta de reconocimiento que fue muy exitoso y obviamente la derecha tampoco reconocen de que esa etapa se agotó y que hay que pasar a una nueva etapa que tiene que ser más inclusiva, más igualdad, mayor protección social y todo lo demás.
Pero yo ayer, por ejemplo, escuchaba al diputado Andrade, que es el presidente de la Cámara, en una conferencia, y decía, hablemos. Ahora, él lo decía de forma crítica, ¿con quién se habla en la derecha, digamos? ¿Quién es la derecha hoy en día? ¿Quién es el interlocutor? Y el periodista le decía, bueno, ¿y quién es el interlocutor en la izquierda? Pero por lo menos la idea de empezar a conversar, empezar a cambiar ideas, empezar a ver cuáles son las bases sobre las cuales podemos construir una nueva visión de país que sea un país más tolerante, más inclusivo. Eso es muy importante y creo que ha habido un mínimo avance. Ahora, yo creo que tiene que insistir sobre los grandes líderes, especialmente la presidenta, en que lograr acuerdos no es malo, al contrario, de eso se trata la democracia, de lograr acuerdos sobre ciertos conceptos que son mínimos. Ahora, el que tiene más votos en ese acuerdo va a tener más fuerza, pero tiene que ser un acuerdo al fin y creo que eso es positivo. Estamos moviéndonos un poquito en esa dirección. Y la última y corta, Brexit, ¿es sistémico o se va a acomodar? No, yo creo que se va a acomodar y yo soy muy darwiniano, creo que los sistemas evolucionan para poder sobrevivir. Y lo que aquí, esta es una campana de alarma enorme que dice hay perdedores de la globalización y esos perdedores están muy enrabiados al punto que están dispuestos a seguir políticas que son casi suicidas. Y hay que tomarlos en cuenta en serio. Y hay que preocuparse de quienes quedan detrás y tener una red de protección social mucho más efectiva y mucho más eficiente y generosa que la que hemos tenido hasta ahora. Bueno, con eso fue mucho más largo. Muchas gracias, Sebastián, por haber venido. El libro se llama Conversación Interrumpida, Memorias de Sebastián Edwards. Lo recomiendo, es muy entretenido y para muchos de nosotros también recuerdo momentos un poco de historia de un Chile que ya no existe. Gracias por haber venido y buena suerte con el libro, Sebastián. Gracias, Iván, como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias.